Como dijimos anteriormente, la idea del día de hoy es presentar al Evangelio según San Juan. Ya algunas cosas en las clases anteriores fuimos mencionando, así al pasar no las vamos a repetir, pero solo enumerarlas. Hablamos ya de lo importante que es el nombre de Dios revelado a Moisés, y como cada vez que Él dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta del corral, yo soy el buen pastor, y todos esos yo soy que va diciendo, incluso en el huerto de los olivos, cuando todos se caen, está haciendo referencia a Jesús y a su divinidad, está poniendo en su boca que Él es Dios, su condición divina. Hicimos mención también de la importancia del discípulo amado, hacia el pasar, pero hicimos mención de eso. Y si no me equivoco, alguna otra cosa. Ya mencionamos acerca del Evangelio según San Juan. Vamos a intentar ahora adentrarnos en otras cosas que no son detalles, son realmente importantes y que pueden ayudarnos a tener una visión más profunda sobre el Evangelio según San Juan. De hecho, este es el último de los evangelios, como vimos, no entra dentro de los sinópticos, porque tiene una teología y un desarrollo completamente diferente. Y de hecho mucho más profundo. Es el evangelio más tardío, se cree que es de fines del siglo I, comienzos del siglo II, con lo cual tiene un desarrollo muchísimo más grande. No lo vamos a ver hoy, pero los sacramentos comienzan a vislumbrarse de una manera más patente en este evangelio, y hay todo un desarrollo de los sacramentos, de la sacramentalidad. ¿Por qué? Justamente porque ya está todo mucho más desarrollado dentro de la Iglesia. Entonces, mirando para atrás, por así decirlo, hablando de Jesús, puede ir mostrando muchas cosas de la vida de la Iglesia y de la sacramentalidad, además de que tiene una noción mucho más sacramental de la vida, que ya lo vamos a ver también. En el Evangelio según San Juan hay un orden diferente de los otros. Ya no es el orden cronológico de Lucas, ya no es el Mesías e Hijo de Dios de Marcos, pero también el Evangelio según San Juan va a estar dividido en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Las dos partes van a estar marcadas por la hora, no por la hora del reloj, sino que Jesús constantemente va a hablar de la hora, de que su hora no ha llegado, y finalmente la segunda parte de que su hora está llegando. De hecho, se acordarán de la Virgen María en el momento de las bodas de Juan 2, Juan 2, del 1 al 12. Todavía no ha llegado mi hora, dice, en Juan 2, 4. ¿Qué tengo yo contigo, mujer?, le pregunta Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 se va a ir hablando justamente de que la hora no ha llegado. Y si vamos al capítulo 12, vamos a ver que 12 del 37 al 43 es lo que se llama el epílogo. De hecho, si vemos, si tenemos la Biblia de Jerusalén, vamos a ver que el editor pone como título Conclusión, la incredulidad de los judíos. 12 del 37 al 42. Aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras y el brazo del Señor a quien se le reveló? No podían creer porque también había dicho Isaías: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Entonces, ahí tenemos justamente todo el epílogo de la primera parte, la conclusión, diría el editor de la Biblia de Jerusalén, de la primera parte. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, la hora de Jesús no ha llegado. Y
Y desde el capítulo 13, donde ya empieza, y ahí también el editor pone la hora de Jesús, en la Biblia de Jerusalén, la hora de Jesús, la Pascua del Cordero de Dios, y comienza el lavatorio de los pies. 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Entonces, del capítulo 13 al capítulo 20 es la segunda parte del Evangelio, donde la hora de Jesús ya llegó, la hora de pasar de este mundo al Padre. Y la conclusión de esa segunda parte estaría en 20 del 30 al 31. Juan 20 del 30 al 31. Donde de hecho el editor pone primera conclusión. Son esos simples versículos. Después hay un epílogo, que es un agregado posterior nuevamente, como dijimos ya en Lucas, si no me equivoco, también canónico y también inspirado. Pero 20 del 30 al 31 dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Sobre esto ya hemos hablado, pero entonces sintetizando, dos partes, donde la hora no ha llegado, y desde la última cena en adelante, donde la hora ya ha llegado. Eso es lo que marca las dos partes. Acá escuchábamos justamente sobre los signos, otros muchos signos que no están escritos en este libro. En el Evangelio según San Juan no se va a hablar de milagros, se va a hablar de signos. ¿Por qué? Porque justamente los milagros que Jesús va realizando en el Evangelio según San Juan son signos de algo más. ¿Son signos de qué? De lo que Jesús es en sí mismo. Y en esto es maravilloso como en el Evangelio según San Juan hay grandes discursos, pero esos grandes discursos van de la mano con los signos de Jesús. Recuerdan que habíamos dicho que Marcos, el primero de los evangelios, es prácticamente todo narrativo. Después Lucas y Mateo van agregando de la fuente Q dichos de Jesús. Bueno, en Juan hay grandísimos discursos, de hecho hay discursos eternos que parece que no se acaban. Vimos que en el capítulo 13 comienza la segunda parte y es la pasión. Del 13 al 20 son 7 capítulos sobre la pasión. ¿Por qué? Porque hay cantidad de discursos, está toda la oración que Jesús hace en la última cena. Recordemos en Juan 6 el discurso del pan de vida, que es eterno también. Entonces, en Juan, decíamos, hay signos, que son los milagros, podemos decir, son mucho más que milagros, son signos sobre quién Jesús es. Y acá vemos que los hechos y las palabras de Jesús van unidas. Por ejemplo, para dar ejemplos, Jesús va a hacer la multiplicación de los panes, que en el Evangelio según San Juan no tenemos la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía estaría referida en la multiplicación de los panes. Y la multiplicación de los panes, después, multiplicación de los panes está en Juan 6:1. Y después Jesús va a decir: yo soy el pan de vida. En el Evangelio según San Juan, Juan va a sanar a un ciego de nacimiento, Juan 9:1. Y después él va a decir: yo soy la luz del mundo. Jesús va a resucitar a Lázaro, importantísimo, Juan 11:1. Y después él va a decir: yo soy la resurrección y la vida, 11:25. Entonces, estos milagros son en verdad signos de lo que Jesús es. La multiplicación de los panes es un signo de que Jesús es el pan de vida. La curación del ciego de nacimiento es un signo de que Jesús es la luz. La resurrección de Lázaro es un signo de que Él es la vida, la resurrección y la vida. Hay otros ejemplos, pero para no seguir dándole vuelta a esto, ¿sí? Tener en cuenta, al encontrar un milagro en el Evangelio de San Juan, se debe preguntar:
¿qué significa? Y la respuesta siempre es la misma, es Jesús, ¿sí? Jesús está iluminado, está vislumbrado, debe ser comprendido a la luz de estos signos. Bueno, como decíamos, no voy a profundizar en esto, el nombre de Dios tiene un lugar importante justamente porque está mostrando la divinidad de Jesús, está mostrando que Jesús es mucho más que eso. En ese ser hijo de Dios, ahí hay un vocabulario en griego que nos ayudaría, pero el ser hijo de Dios implica que Él es Dios. De hecho, recuerdan, más allá de la conclusión esta que dijimos, todo fue escrito para que crean y creyendo tengan vida. En 20:28 tenemos aquel pasaje famoso de Tomás, el incrédulo, el que no puede creer si no ha visto. Bueno, termina profesando Señor mío y Dios mío. Justamente reconocer la divinidad de Cristo es como el culmen de la fe. Y de hecho en el comienzo, en el prólogo del Evangelio según San Juan, termina de una manera muy significativa. A ver si lo encuentro. Termina el prólogo diciendo 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Entonces, ¿para qué viene Jesús? ¿Para qué se encarna? Para contarnos, para revelarnos al Padre. Y para que quien vea a Él, aquella famosa frase a Felipe, quien ve a Él ha visto al Padre. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, viendo a Jesús, conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Los milagros son signos de Jesús y en Jesús nos encontramos con el Padre. Esto para tener algún pantallazo así sobre ciertas cosas que son importantes. La hora, el nombre de Dios, los signos en el Evangelio según San Juan. Y vamos a ver que el Evangelio según San Juan tiene una importancia inmensa desde la liturgia, como decíamos. Hay toda una concepción litúrgica que va a marcar fuertemente quién es Jesús. De hecho, tal vez me salte una parte que ahora es importante, algunas diferencias entre los sinópticos y el Evangelio según San Juan. El tema de la predicación en los sinópticos es la llegada del reino de los cielos. En cambio, en Juan, el tema de predicación es Jesús mismo. Esto ya lo habíamos visto en alguno de los sinópticos, no recuerdo si en Lucas o en Marcos. Cuando hablábamos del desarrollo de la evangelización, veíamos que en la comunidad post-pascual adquiere una importancia inmensa a Jesucristo. Jesús predicaba del reino, en cambio, los apóstoles, una vez que Jesús resucita, predican sobre Jesús. Al ser el Evangelio según San Juan muy posterior a los sinópticos, muy posterior a esa predicación de Jesús con los discípulos, Jesús está en primer lugar. Lo segundo es este lenguaje. Habíamos dicho que en los sinópticos hay en Marcos casi nada de palabras de Jesús. En Lucas y en Mateo ya se comienza a agregarse esa fuente Q sobre dichos de Jesús, y en Juan hay un desarrollo de discursos inmensos. Lo tercero es la diferencia de lugares. En los sinópticos, en realidad, en general, Jesús está en la Galilea. Vimos como en Lucas está en la Galilea, comienza a encaminarse hacia Jerusalén y termina predicando en Jerusalén. En cambio, en Juan, generalmente Jesús está en Jerusalén, reside generalmente en Jerusalén y se ve que prácticamente todos los textos, el contexto es en Jerusalén y solo ocasionalmente va para la Galilea. Y acá viene una cuarta diferencia que desarrollo. En los sinópticos Jesús muere después de haber celebrado la Pascua.
La institución de la Eucaristía es en el contexto de la Cena de la Pascua. ¿Se acuerdan? La famosa celebración de la Pascua de los judíos. Jesús manda a los discípulos a preparar la cena pascual. Cuando le dice habrá una habitación en un primer piso, bla, 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 todo lo demás, ¿qué es lo que está preparando? Está preparando la cena de Pascua. En cambio, en Juan, Jesús muere en las vísperas de Pascua. De hecho, recuerdan que los judíos van a pedirle a Pilato que saque el cuerpo de Jesús porque van a celebrar la Pascua. Y no pueden celebrar la Pascua con un cuerpo colgado en una cruz. Y de hecho también dicen que los judíos no entraron en el palacio de Pilatos porque si no quedaban impuros y no iban a poder celebrar la Pascua. Entonces, todo eso va mostrando una diferencia cronológica en una primera instancia, pero en realidad es una diferencia teológica. ¿Por qué Jesús muere en las vísperas de la Pascua? Porque Juan lo que está metiendo en toda la pasión, desde la última cena en adelante, es que Jesús es el Cordero Pascual. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Que lo señala y dice verdaderamente este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que aquello que dijo Juan en un comienzo, hoy en la muerte de Jesús se va a constatar. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto está dicho de otras maneras, como el Cordero de la Pascua se lo sacrificaba, se lo mataba en las vísperas de la Pascua. A ver si encuentro las citas para que se vea esto. Juan 18, 28. Vamos a ver Juan 18, 28. Vamos a ver qué es la víspera de Pascua. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. 19:31. Los judíos, como era el día de la preparación, para no quedarse los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Y justamente aquí es, y esto es muy importante en el versículo 36, y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el soldado, al ver que Jesús ya había muerto, no le quiebra los huesos y le abre el costado con la lanza, de donde brota sangre y agua. De paso, se nos habla ahí de los sacramentos, ¿sí? Pero ahí estamos viendo que hay una diferencia cronológica. ¿Por qué? Los corderos sacrificados eran colocados para que corriera toda la sangre, eran colados para que corriera toda la sangre y el sumo sacerdote les abría el costado con un cuchillo para que chorreara el último resto de sangre. Entonces, en Jesús, en que muera en la víspera de Pascua, en que no se le quiebre ninguno de los huesos, en que se le abra el costado, está mostrando Juan justamente que Él es el Cordero que se sacrificaba en el templo. En realidad en Jesús encontramos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos había anunciado Juan el Bautista. De hecho, en la época en que Juan, el evangelista, escribe, ya no existía el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Había sido destruido y había una añoranza, ya claramente, además de que había sido destruido, había una diferencia bien grande ya entre los judíos y los cristianos. No era, como vamos a ver en Gálatas, ese comienzo en que se pensaba o parecía que el cristianismo era como una secta del judaísmo y no se llegaba a diferenciar bien qué era el cristianismo, ¿sí? Había que entrar por la puerta del judaísmo para ser cristiano o era una cosa diferente. No, acá ya está bien diferente.
De hecho, los enemigos de Jesús en el Evangelio de Juan van a estar catalogados como los judíos, ¿sí? Ya no los fariseos, los escribas, sino un conjunto de los judíos, lo cual llevó lamentablemente muchas veces en la historia a que muchos cristianos vieran a los judíos como enemigos. Eso fue una mala interpretación, ¿no? Pero, ¿a qué venía esto? Justamente que Juan está metiendo desde una liturgia muy elaborada, camuflada, pero con los sacramentos y una liturgia muy elaborada en su evangelio, está poniendo que en Jesús encontramos lo que el pueblo de Israel encontraba en el templo. En Jesús tenemos el templo y en Jesús tenemos el Cordero de Dios sacrificado y en Jesús está la verdadera Pascua. Entonces tenemos acá un desarrollo litúrgico inmenso, daría muchísimo para desarrollarlo. De hecho, quien lo desarrolla muy bien, yo estoy utilizando acá el libro del Evangelio de Juan, de Luis Heriberto Rivas, aquel que le cité ayer, y de John Bergsma, aquel que ya vengo citando hace tiempo, el segundo libro, New Testament Basics for Catholics. Este no sé si está traducido, el primero sí está traducido, este no tengo certeza, pero acá hay un desarrollo muy lindo, muy interesante sobre toda esa liturgia. De hecho, el primer milagro en las bodas de Caná va a tener toda una dimensión lindísima del vino, del agua, de lo que es las bodas del Cordero en el Apocalipsis y de lo que es ese anuncio profético de que con el Mesías iba a haber un banquete con vino abundante y suculento. El mejor vino, justamente las bodas de Caná muestran ese vino abundante y el mejor vino, aquel que organizaba la fiesta, el mayordomo, no sé cómo se llamaba, justamente va a quedar sorprendido porque este vino era muy superior. Bueno, entonces el Evangelio según San Juan está repleto de estas cosas. Simplemente para ir terminando y darle una conclusión un poco más pastoral, si se quiere, a todo esto, me parece interesante muchísimas cosas y podríamos hablar varios días con estos libros y con el Evangelio según San Juan, pero me parece interesante dos cosas de las mencionadas. La primera es la coherencia, por así decirlo, de Jesús. Esto lo podríamos ver en todos los evangelios. Pero con esto que decíamos de que Jesús es hechos y palabras, se revela por hechos y palabras, se revela no solo diciendo que Él es la luz del mundo, sino haciendo ver a un ciego. Bueno, nos habla un poco, podemos leerlo, interpretarlo desde nuestra coherencia, que como cristianos podamos predicar con nuestras palabras. A veces con este discurso algunos dicen, bueno, las palabras no son importantes. No, las palabras son importantes. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que tener a Jesús y su palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Por eso hacemos este curso de Biblia, para que podamos embebernos, empaparnos, llenarnos de la palabra de Dios y que el día de mañana, sin el curso, todos podamos rumiar, rezar y escuchar a Dios en su palabra. Pero también con nuestros gestos y con nuestra vida. Qué triste sería simplemente un evangelio de discursos, donde Jesús habla, pero no realiza nada, no hace nada. Bueno, acá tenemos un Jesús que con sus signos va autorizando sus discursos, donde los signos son explicados con las palabras, pero las palabras también son cimentadas en actos concretos. Ojalá como cristianos podamos también nosotros cimentar nuestra fe, nuestro credo, aquello que predicamos con aquello que hacemos. Es cierto, San Pablo decía, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Algo de tropezones vamos a tener todos, evidentemente, porque es parte de la condición humana y el pecado, pero ir caminando hacia estos hechos y palabras. Por último, qué lindo que aprendamos del Evangelio según San Juan justamente a encontrar esa vida en abundancia en nuestra fe. Ese Tomás que reconoce, Señor mío y Dios mío, viendo, y
Jesús que dice, bienaventurados los que crean sin haber visto. Bueno, esos bienaventurados estamos llamados a ser nosotros, a ver los signos de Jesús que va realizando en nuestras vidas, porque los sigue realizando. Tal vez no veamos a Lázaro caminando, o no veamos un ciego de nacimiento que comenzó a ver, pero Dios va obrando signos en nuestras vidas. Si sabemos rezar todo lo que Dios hace en nuestras vidas, todos esos signos, y si sabemos reconocer desde la fe a Jesús, vamos a ver cómo está presente. Y reconociéndolo, rezando, encontrándolo, vamos realmente a tener esa vida en abundancia. Esa vida que no es simplemente, en esto Juan distingue entre un tipo de vida corporal, en griego queda de manifiesto esto en su evangelio, y una vida que viene de Dios. Bueno, creyendo, estamos invitados a tener esa vida que viene de Dios y que nos da la fe. La propuesta del mundo hoy en día, en general, es llenarnos de otras cosas, de cosas que no son esa vida, sino que muchas veces, lamentablemente, sin ser maniqueos, pero muchas veces no solo no nos da esa vida, sino que nos quita la otra vida también. Sean adicciones, sea perder el tiempo, sea lo que sea. Entonces, que podamos optar por ver los signos que Jesús va haciendo en nuestras vidas, contemplar el rostro del Hijo y a través del Hijo llegar a los brazos del Padre. Esa vida en abundancia que Dios nos ofrece, esa vida en abundancia que Dios regaló a Lázaro, esa vida que en abundancia que da esos panes multiplicados, que es la Eucaristía y que es la vida de la Iglesia compartida, se nos sigue ofreciendo hoy en día a todos nosotros. Espero que leyendo el Evangelio según San Juan y adentrándonos en la Biblia en su conjunto, podamos no quedarnos en esa erudición de la que tanto hemos hablado, regodeándonos en cuanto sabemos, sino al fin y al cabo contemplar al Hijo de María, contemplar al Hijo de Dios que vino a entregar su vida por nosotros y para compartir ese ser hijos en el Hijo, para compartir los brazos del Padre que nos ama, que nos creó y que estamos hechos para caminar toda nuestra vida hacia su encuentro, disfrutando sus brazos ya hoy en la tierra.